gran traidor desenmascarado por el Apocalipsis. Sería difícil negar la existencia del dolor, el sufrimiento y el mal, los cuales son instigados por Satanás, el gran traidor desenmascarado por el Apocalipsis. Dios no es culpable por toda la miseria que impera en el mundo. Dicen las Sagradas Escrituras que Él hizo todo bueno en gran manera, tan perfecto que 6000 años de pecado no pudieron destruir las huellas de la maravillosa obra de Dios. Como escribió Elena G. de White, Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. El gran conflicto entre el bien y el mal surgió en los cielos cuando Lucifer se rebeló contra Dios, motivado por sus ambiciones y su egoísmo, y arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo en su rebelión. Este conflicto cósmico se trasladó a la tierra cuando Satanás, utilizando como instrumento a la serpiente, engañó a Eva, y ésta arrastró a Adán en su independencia de la voluntad del Creador, los cuales desobedecieron la palabra audible de Dios. Probablemente ellos no imaginaron que la falta de respeto a la palabra de Dios fuese tan trágica, pero lo fue, lo es y lo será, pues determina de qué lado estamos en el gran conflicto entre el bien y el mal. Una de las primeras consecuencias de la desobediencia fue la pérdida del hogar edénico. No mucho tiempo después comprendieron, al menos en parte, lo que significaban las palabras de Dios de que el día en que comieran del fruto prohibido, morirían. Pero al tener en sus brazos el cuerpo sin vida de Abel, asesinado por su hermano Caín, tuvieron una patética visión de la realidad del pecado y de la muerte. La astucia de Satanás y su capacidad para incorporarnos a su bando en el gran conflicto es tan grande que el Señor tuvo que revelar en el Apocalipsis los secretos de su pérfida estrategia y desenmascararlo a fin de que podamos protegernos de él. En primer lugar, obra por medio del engaño, generalmente muy sutil y a veces tremendamente atractivo. En segunda a los Corintios 11, 13 al 15, se nos revela que tiene algo así como ministros, los cuales hacen obras misericordiosas, de aparente bondad, y que se transfiguran como si fuesen apóstoles de Cristo, y hacen milagros destinados a propagar el error y la rebelión. ¿Le parece increíble? Esto es exactamente lo que hizo en el Edén. Le habló a Eva en forma milagrosa, valiéndose de una serpiente, tornando fascinante y verosímil el engaño. Y Apocalipsis revela que extiende el conflicto contra Cristo persiguiendo a los que permanecen fieles al Señor, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero el Apocalipsis también nos revela dónde encontrar el secreto infalible para vencer a Satanás, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Satanás sabe que no tiene nada que hacer frente a Cristo. Jesús lo venció en el monte de las tentaciones. Lo venció en la cruz, como lo atestiguan sus palabras: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo venció en el sepulcro. La tumba vacía del Cristo resucitado demuestra que el diablo no lo pudo retener allí.
Jesús lo vence cada vez que un hijo de Dios le pide auxilio y lo vencerá definitivamente al final de los tiempos. Pero lo más maravilloso es saber que Él nos prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos a Él y amparémonos en el poder de su gracia. Algunos de vosotros os incomodasteis cuando, pidiendo la hoja de trabajo, la hoja guía, se os dijo que era solo para los inscritos. Y quiero repetir lo que fue dicho el primer día. Quizá no estuvisteis en esa oportunidad y puede hasta ser justificado vuestra incomodidad. La inscripción es gratuita, los materiales son gratuitos, el certificado de asistencia también gratuito, porque esto lo hacen con donaciones. Por lo tanto no tenéis obligación de pagar nada, pero algunos de los que se han inscrito en algún momento faltarán algún día, o por una gripecita o por algún compromiso inevitable, y hemos garantizado a los inscriptos el derecho a recibir las hojas guías, aun cuando falten, si es que tienen interés, no obligación de recibirlo, pero sí el derecho. Y si nosotros diésemos a todo el que viene, aunque no esté inscrito, podemos perder la capacidad de cumplir la promesa con los que se inscribieron, demostrando que tienen interés de tener toda la serie, toda la colección de hojas guías, hojas de trabajo. De modo que la entrada es libre, sin inscribiros podéis estar presentes igual, pero la hoja guía es solo para los inscritos, no es una discriminación. Repito, la entrada es libre para todos, pero la única manera que tenemos de cumplir la promesa de darles derecho a completar el material a los que alguna noche no puedan asistir es reservándoles el material. Y si lo damos al no inscrito, podríamos no tener capacidad de cumplir esa promesa. ¿Quedó claro? Entonces, repito que no hay obligación de inscribirse y las puertas están abiertas para todos. Pero como no tenéis nada que pagar, si estáis discutiendo por la hoja guía, en lugar de discutir, inscribíos y listo. Camino es corto para recorrer, es sencillo. Bueno, vamos entonces al análisis de nuestro tema de las 7 cartas de Jesús con mensajes olvidados. Esta es una profecía interesantísima. Es la apertura, en verdad, a las cadenas proféticas de Apocalipsis, como son esta de las 7 iglesias, la de los 7 sellos, las de las 7 trompetas, y pronto notaréis que hay varias cadenas divididas en períodos de 7. Aun cuando respeto la posición de todos, debo hacer una pequeña aclaración, no con el propósito de polemizar, sino de clarificar ideas. Hay quienes han pretendido que las predicciones de Apocalipsis están todas vinculadas con hechos que se encuentran en el futuro. Los tales tienen una postura teológica que llamamos en teología futurismo. Otros pretenden colocar todo el Apocalipsis en el pasado, es la postura que llamamos preterismo. Pero como bien dice un teólogo católico, del cual si vosotros pudieseis conseguir este Nuevo Testamento o la Biblia completa mejor, Monseñor Dr. Juan Straubinger, o Straubinger, con ese primero, un apellido alemán, Juan Straubinger, tiene unos comentarios notabilísimos, interesantísimos, y él menciona algo con lo que concuerdo. Apocalipsis es un libro escatológico, o sea, vinculado con los sucesos del fin, y no tiene sentido tratar de colocar todo eso en el pasado, porque no es eso lo que dice Apocalipsis. Por otro lado, querer poner todo en el futuro remoto, tampoco es verdad, porque recordáis que el otro día nosotros habíamos visto que a San Juan se le dijo: escribe lo que ves y lo que ha de suceder pronto
y las cosas que han de suceder después de estas. En otras palabras, hay un camino progresivo gradual que parte de los días de San Juan, se extiende al futuro próximo y llega hasta el futuro remoto, y esas cosas que iban a suceder después de estas son descritas majestuosamente en el Apocalipsis, las escenas finales de la segunda venida de Cristo, el milenio, lo que ocurre después. En otras palabras, ni preterismo ni futurismo. Da la impresión como que a través del preterismo y del futurismo, ese que quiere el control de la mente, ese rebelde contra Dios, está tratando o de mandar todo al pasado o todo al mañana para que nos quedemos vacíos y sin nada hoy. Mientras que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para la era cristiana, parte de los días de San Juan y se extiende progresivamente hasta llegar a la segunda venida de Cristo y penetra más allá. En otras palabras, Apocalipsis es la revelación de la historia de la iglesia cristiana. Es nuestra y tenemos mensaje para nosotros hoy también. Los que defienden la idea del futurismo pretenden que las profecías comienzan desde el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero yo quiero que me acompañéis un momento a leer Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. Ya os digo la página. Página número 1141. Rafael, ¿quieres leerme Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gracias. Aquí está describiendo la segunda venida de Cristo. Eso es profecía, algo que iba a ocurrir. Por lo tanto, no es verdad que la parte profética comience en el capítulo 4 en adelante, porque ya en el capítulo 1, versículo 7, aparece una profecía. La profecía de la venida de Cristo. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Vendrá Cristo en el año 2000? ¿Cuándo es que vendrá? ¿Cuántos queréis saberlo? ¿Puedo ver las manos? No me faltéis a la clase número 6. Sí. La próxima, la del viernes, es el tema 4, que invertimos el orden como os expliqué, y la 6 será dada el sábado. Justo discutiremos eso, las profecías de Apocalipsis sobre la venida de Cristo, el fin del mundo. Por otro lado, al leer el versículo número 3, dice, bienaventurado, ¿quién dice allí? El que lee, ¿y qué más? Y los que oyen las palabras de qué dice ahí, de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. En verdad, todo el Apocalipsis es profecía. Es la palabra de la profecía. Por eso recordáis que yo mencioné en la primera sesión que el método de Cristo, o sea, método cristiano del estudio de la Sagrada Escritura y específicamente de las profecías, es estudiar la Biblia en el contexto de la Biblia. Así como si Rafael me dijera algo y yo no lo entiendo, en lugar de preguntarle, escucha Manuel, ¿qué es lo que querrá decir Rafael? Entonces él me va a dar una interpretación de lo que él cree que el otro dice. Y cuando estuvisteis en el seminario de integración y fortalecimiento familiar, recordaréis el problema de comunicación, el código mío, el código del otro, y las distorsiones, así que hay un código emisor que él habla, ahora yo tengo mi código, lo malinterpreto, se lo retransmito a él con mi código, él tiene el otro código, otra distorsión, y ahora él quiere imaginar lo que él dice. Es un problema. ¿Cuál es el camino más directo y simple? Ir y preguntarle a Rafael, escucha hermano, ¿qué es lo que quisiste decir con eso? Y entonces me lo aclara. La forma más simple de estudiar la Biblia es preguntarle a la Biblia qué es lo que dice. Y en lugar de ponernos a establecer criterios basados en nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es ir a la Biblia para ver lo que la Biblia dice sobre eso que no entendía. Y la Biblia me dice que el libro de Apocalipsis es todo el libro profético. Es la palabra de la profecía ya desde el mismo comienzo. Bueno, esa es una aclaracioncita
que para algunos de vosotros era necesaria. No sé si hay alguna pregunta sobre eso, lo que estuvimos viendo en las dos primeras sesiones, o tres primeras sesiones. No tenemos preguntas. Sí, escucho. Es cierto que aquí se comentó que tanto los ángeles como los hombres habían nacido en libertad y que Satanás, usando esta libertad, se había revelado contra Dios. Se pervirtió y entonces se transforma en rebelde. ¿Hay posibilidad que se vuelva a subir otra vez en el cielo con el Estado? La pregunta es muy importante y puede estar vinculada con otra pregunta que en tu mente tal vez no está vinculada. ¿Por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás? ¿Por qué dio largas aparentemente al asunto? Porque dice San Pablo que incluso la tierra se ha convertido ahora en espectáculo a los hombres, a los ángeles y al universo. En otras palabras, el universo va acompañando el proceso de esta lucha por el control de la mente surgida con el archirrebelde, el archiengañador, Satanás, que transformó a una tercera parte de los ángeles en rebeldes y al planeta Tierra en planeta en rebelión. Si Dios hubiera destruido inmediatamente a Satanás, entonces hubiese cundido pánico en el universo. Vamos a tener que obedecer porque si no, en cuanto nos torcemos nos cae encima. Si lo destruyó al principal que había allá, ¿qué queda para nosotros? Y el cielo hubiera dejado de ser un ambiente de paz y el universo hubiese dejado de ser lo que Dios quiso, un lugar para la felicidad y la pureza. Entonces, Dios decidió hacer todo lo necesario para redimirnos, para persuadirnos de que cambiemos de rumbo, etcétera, y al mismo tiempo el universo está viendo los resultados de la rebelión de Satanás. Y cuando el proceso se complete, lo entenderéis mejor en las próximas sesiones de Apocalipsis, entonces llegará el momento en que Dios actuará y pondrá punto final a la rebelión y destruirá a Satanás, etcétera. Eso cuando discutamos el tema del milenio lo entenderéis mejor. Y allí ya no quedará sombra de duda. ¿Por qué? Porque el universo ha visto la paciencia de Dios. El universo en la cruz del Calvario vio la misericordia infinita, Dios encarnándose, Dios Hijo, y poniéndose en lugar del pecador y dando su vida, como aparece en Apocalipsis, el Cordero como inmolado, dando su sangre y porque nos ama con su sangre nos lava del pecado. Los ángeles deben haber quedado estupefactos, boquiabiertas, contemplando la escena del Calvario. El Señor muriendo para salvar a los rebeldes. Por lo tanto, además de pruebas de la paciencia de Dios, hay pruebas de la misericordia de Dios, pruebas del amor de Dios, y el hecho de que Dios para salvarnos tuvo que pagar a precio de sangre y de su vida la salvación del ser humano, quita la duda de la falta de justicia, tan justo que pagó, y tan misericordioso y amante que pagó, y tan paciente que da oportunidad a todos, pero por amor a su justicia y por amor a la verdad tendrá que poner las cosas en su lugar. Cuando ocurra eso, y Apocalipsis dice cuándo, ya lo estudiaremos, no quedará sombra de dudas en el universo. Por eso es que la Biblia profetiza que después de eso el mal no se levantará por segunda vez. ¿Quedó respondida tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, entramos ya de lleno en el tema. La nota introductoria, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento dice allí son cartas escritas por santos apóstoles o por los santos profetas, o por el Nuevo Testamento por los apóstoles, a varias congregaciones que el cristianismo acepta como palabra autorizada de Dios para nuestra época. Pero notar que Apocalipsis no es una carta, sino que Apocalipsis tiene 7 cartas enviadas a las 7 iglesias que están en la región de Asia y contiene 3 mensajes universales como introducción, diríamos, de nuestro tema, los cuales sirven para la edificación espiritual de los creyentes. Quiero que veamos por un momento cuáles son esos 3 mensajes universales que aparecen allí.
Antes de ello, sin embargo, permitidme decir en los pensamientos introductorios un par de detalles más. Ahí donde dice los 3 mensajes universales, hay algunas cosas en común en las cartas de las 7 iglesias. Se escribe al ángel o al mensajero de cada una de ellas. En cada caso, el Señor Jesús se presenta con una identificación especial adecuadas a las necesidades de cada iglesia. Por ejemplo, en la etapa de las persecuciones, que es la época cuando muchos cristianos se entregaron como mártires su vida en el circo romano, y la sangre embebida por las arenas del circo quedaba como testimonio de la fe incólume de esos cristianos, esos que eran devorados por las fieras, pero que no abandonaban la fe y que no renunciaban a los principios cristianos ni traicionaban a Cristo. De paso, qué ejemplo, señores. Cuando ahora sencillamente para no tener problema con un amigo, para que no me critiquen, somos capaces de traicionar la conciencia y a Cristo, y en lugar de obedecer lo que dice la palabra de Dios para llevarnos bien con los que no respetan a Dios, crucificamos otra vez a Cristo a través de una conducta opuesta a la palabra de Dios. Pensar en aquellos que estuvieron dispuestos a morir pero que no abandonaron la fe es un ejemplo gigantesco. Y a mí me hace bien ver que Dios, que sabía todo, hablando de esa época ya proféticamente se presenta como el que estuve muerto pero vivo por los siglos de los siglos y que tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. En otras palabras, de acuerdo a la situación específica de cada periodo, es la manera como se presenta Cristo. Pero otra cosa interesante, cuando después con más tiempo en vuestra casa analicéis esos 2 capítulos, Apocalipsis 2 y 3, descubriréis que en verdad, si sumáis la descripción que se hace de Cristo en la manera como se presenta a cada una de esas iglesias, la suma de todas ellas reproduce la aparición de Cristo en el capítulo 1, versículos 12 al 16, que analizábamos al discutir el tema del gran personaje o el personaje central del Apocalipsis, esta manifestación gloriosa, majestuosa de Cristo como el que es, que era y el que ha de venir, etcétera, el alfa, el omega, principio y fin, esa manifestación divina de Cristo Jesús. Eso me hace bien, porque me ayuda a entender que el Cristo majestuoso y maravilloso tiene capacidad y poder para resolver los problemas de sus hijos en todas las épocas de la historia de su iglesia. Él tiene el poder y la capacidad de satisfacer nuestras necesidades en el tiempo en el que nosotros vivimos, como lo hizo en el tiempo pasado también. Ahora vamos a ver esos 3 mensajes universales. Vayamos a la página 1143. Los llamo universales porque aparece en los 7 casos, en las 7 iglesias. Como ejemplo vamos a leer página 1142, Apocalipsis capítulo 2. Ahí están las referencias de los 7 casos, pero leeremos uno solo como ilustración. ¿Voluntario para leer capítulo 2, versículo 2? ¿Quién quiere leerlo? Capítulo 2, versículo 2. Yo conozco, ¿qué cosa dice? Tus obras. En los 7 mensajes a las 7 iglesias les dice, yo conozco tus obras. Pero en cada caso dice cuáles eran las obras. Y este es uno de los detalles que nos ayudan a entender que son 7 etapas de la historia de la iglesia, porque cuando analizamos históricamente cómo fue el comportamiento de la iglesia cristiana desde su fundación hasta nuestros días y llegando a la segunda venida de Cristo que está próxima, descubrimos que la descripción de las obras que hace Cristo coincide con los aspectos sobresalientes de esas etapas de la iglesia si la quisiéramos dividir en 7 etapas. Ya por anticipado, el que conoce todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también el omnisciente Cristo Jesús, mirando hacia el futuro,
fue diciéndole anticipadamente a la iglesia: yo sé que en esta época te vas a comportar así, yo sé lo que vas a hacer en esta otra época, pero además de eso hay otro detalle más. Segundo mensaje universal, el capítulo 2, versículo 7, ¿otro voluntario para leer? Veo que hay Biblias, así que quiero voluntarios que me ayuden. ¿Quién quiere leer capítulo 2, versículo 7, allá atrás? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sigue un poco más. Al que venciere, gracias. Y el otro ya lo hemos leído también, así que ganamos tiempo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo conozco tus obras, a Dios no lo podemos engañar. Eso lo dice para cada una de las 7 etapas. Yo conozco tus obras, a Dios no podemos engañarlo. Podemos tratar de tener un semblante de piadosos, de cristianos. Podemos hasta indignarnos cuando nos dicen: si no respetas lo que dice la palabra de Dios, no guardas los 10 mandamientos, no eres tan buen cristiano como creías. Porque si el trabajo del diablo fue instigar a la gente a desobedecer la santa ley de Dios, y tú estás haciendo lo que el diablo quería, ¿cómo me vas a convencer que estás siendo buen cristiano? El buen cristiano guarda los 10 mandamientos. Tú te puedes enojar porque yo digo eso, pero frente a Dios no te puedes enojar. Yo no me puedo enojar, yo no puedo engañarlo a Dios aunque me engañe a mí mismo. El Señor dice: yo conozco tus obras. Pero hay otra cosa que me gusta de esto: conozco tus obras. No solo conoce lo malo, también conoce el buen intento del corazón. Y ahí, cuando en tu corazón tú querías arreglar tu vida con Dios y comenzaste a dar los primeros pasos de la fe para acercarte a Dios a través de Jesucristo, y le dijiste como pudiste en tu corazón: perdón, Señor, yo quiero cambiar de vida. El Señor dice: yo conozco tus obras. Él está viendo tu deseo de cambiar de vida. No es que de lo malo solamente, de todo. Ese buen intento de tu alma, Él lo conoce, claro que lo conoce. En una oportunidad me dijeron que una maestra estaba pidiendo a sus niños, sus alumnos, acá se dice maestra o profesora en la escuela primaria, maestra, que diesen definiciones sobre la madre, y me tocó el sentimiento la definición de un niño. Un niño dijo: madre es una persona que sabe todo de nosotros y sin embargo nos quiere. Pero hay alguien que sabe más que la madre, ¿no? El Señor, que dice: yo conozco tus obras y a mí me hace bien saber que sin embargo nos quiere. ¿Os acordáis lo que leíamos de Jesús en la lección número 2, donde decía: al que nos ama y con su sangre nos lava o nos lavó, nos amó y con su sangre nos lavó de nuestros pecados? Apocalipsis 1:5. A todos los periodos les dice: yo conozco tus obras. Al que venciere yo le daré, todas las promesas son para los vencedores. Es imperativo vencer. Y San Pablo da la clave. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la clave. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, vas a prestar atención porque es palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que inspira la Santa Biblia, y no la vas a leer como quien lee literatura. Hay muchos libros para leerlo con criterio literario. No la vas a leer solo por curiosidad. Vas a leerla con la solemnidad y el respeto que merece la palabra de Dios. Vas a prestar atención y la vas a aplicar en tu vida. Una vez me contaban que en un observatorio astronómico, el técnico, uno de los técnicos del observatorio, en un descanso laboral para la merienda, estaba leyendo la Biblia, y el ingeniero jefe llegó y lo comenzó a ridiculizar. ¡Oh, tú leyendo la Biblia! En esta época de desarrollo cultural, ya la Biblia está pasada de moda, y el hombre guardaba silencio. Pero dime una cosa, ¿tú quieres un hombre culto? Leyendo la Biblia, dime, ¿acaso tú viste al que la escribió? No. ¿Y tú sabes bien quién la escribió? Tampoco. ¿Y cómo tú, que no viste quién la escribió, no sabes quién la escribió, te dedicas a leer la Biblia?
Y el técnico dice, señor, si usted me permite, yo quisiera hacerle algunas preguntas también. Y el ingeniero jefe dice, bueno, hazlas. Una preguntita, ¿usted para su trabajo como ingeniero usa las tablas matemáticas, digamos la de multiplicar, de sumar, de dividir? Claro que sí. Digamos la de multiplicar. Sí, la uso permanentemente. ¿Y usted vio quién es el que compuso, elaboró la tabla de multiplicar? No. ¿Y usted sabe quién lo hizo? No, tampoco. ¿Y usted, ingeniero jefe de esta institución, hombre culto, está usando para algo tan delicado como sus cálculos matemáticos una tabla de multiplicar que no vio quién la compuso, ni sabe quién la compuso, y todavía la usa? Y el ingeniero, con una expresión de sarcasmo, dijo, lo que pasa es que da resultado, y como da resultado yo la uso. Y el técnico, cogiendo la Biblia con cariño en sus manos y apoyándola sobre su pecho, dijo, mi jefe, yo no sé todo lo que usted dijo, pero leo la Biblia y me da buen resultado. Y porque me da buen resultado, es que creo en él. Pero creedme que no da buen resultado porque la estudiéis intelectualmente, porque la luzcáis en la biblioteca, o porque podáis recitar de memoria largas porciones de ella. Hay otro principio básico que me daré el lujo de ilustrarlo con algo muy simple para estar seguro que hasta los jovencitos puedan entenderlo. Y es la discusión entre un teólogo y un fabricante de jabón. Estaban caminando juntos, amigos de muchos años, y el fabricante de jabón le dice al teólogo, bueno, la Biblia era un libro, tiempos aquellos cuando la Biblia era un señor libro, la tremenda influencia que ejerció. Pero ahora ya la Biblia no tiene poder, los tiempos han cambiado, hay demasiada gente mala aquí en el mundo. Imagínese, usted predica y predica, ¿cuántos años lleva predicando? Y un poco incómodo el teólogo le dice, unos 20 años, más o menos desde el tiempo en que tú instalaste tu fábrica de jabón. Pero 20 años predicando y predicando y predicando. Y yo leo los diarios llenos de crímenes, asesinatos, abusos, por donde voy gente mala que hay que cuidarse. No funciona, no da resultado. Y entonces el teólogo vio algo que había en una vereda por allí y decidió aprovechar para explicar. Le dijo, tiempos aquellos en que tú fabricabas buenos jabones, aquellos eran jabones, ¿cómo limpiaban? Pero ahora ya no sirve, no tienen efecto. Y el hombre incómodo dice, no, yo uso mejor materia prima ahora, he evolucionado, mi jabón es mejor ahora que antes. Y sin embargo, 20 años fabricando jabón, y fabrica jabón, pero mira, por donde voy veo gente sucia, esos niños haciendo bolas ahí de barro, sucios de los pies a la cabeza. No, oye, pero mi jabón para que sirva hay que aplicarlo, Y el teólogo le dijo, exactamente lo mismo, querido. La Biblia no perdió su fuerza y poder, pero para que sirva hay que aplicarla. Perdonadme la digresión, pero no me perdonaría Dios si no os lo hubiera dicho. Antes de comenzar esta cadena profética, Jesús dice, yo conozco tus obras, tienes que vencer, tienes que prestar oído, porque es palabra de Dios, no alcanza con almacenar conocimiento intelectual, no es el acopio que harán tus neuronas de datos, de información, lo que importa, sino aplicar en tu vida lo que vas aprendiendo. Y yo, ya que lo dice Apocalipsis, os animo a que lo toméis en serio. Vamos ahora entonces a ver esto, cómo es la profecía de las 7 iglesias. Las 7 iglesias estaban geográficamente ubicadas en la parte de Asia Menor, en un área geográfica no demasiado extensa, y que quedaban no muy lejos del lugar donde San Juan estaba sujeto a prisión. En verdad, de Patmos,
si un mensajero hubiese partido de Éfeso, hubiese hecho el recorrido de la ruta real por el área de las 7 iglesias. Pero hay 3 cosas interesantes, y es que no eran las únicas 7 que había en la región. Había otras iglesias cristianas en la misma área. ¿Y por qué es que no se le envían cartas a las otras? Evidentemente, así como ya había muerto el profeta Balaam, pero se lo usa como símbolo en la profecía, así como ya había muerto Jezabel, y veremos en esta profecía hoy que es usada como un símbolo, así como la ciudad de Babilonia ya había desaparecido, pero es usada como un símbolo. ¿Por qué? Por las características que tenían. De las iglesias que había en el área, Dios escoge 7 y las usa como símbolo, evidentemente por las características que tenían y que servían para expresar lo que Dios quería revelar. Allí en la hoja guía tenéis la ubicación de esas ciudades, pero os invito a marcar la ruta para que quede claro. Vamos a partir de Éfeso, ubicadla ahí en la hoja guía, y os animo a trazar con la línea el recorrido. De Éfeso, trazad una línea hasta donde está el dibujito de la iglesia de Filadelfia. De Filadelfia, trazad una línea subiendo como quien va hacia el norte, hacia Esmirna. De Esmirna, seguid subiendo hacia el norte hasta Pérgamo. Ahora desviáis hacia el sureste, a Tiatira, marcando. Vais descendiendo hacia el sudeste a Sardis, de Sardis a Filadelfia, de Filadelfia a Laodicea. ¿Vais siguiendo? Ahora, notad, ahí creo que no colocaron Hierápolis. Entre Filadelfia y Laodicea, agregad Hierápolis. ¿Por qué? Porque en Colosenses 4:13, en la Santa Biblia, habla San Pablo de la iglesia de Hierápolis, y resulta que para pasar de Filadelfia a Laodicea había que cruzar por Hierápolis. Y era tan real la existencia de Hierápolis que Laodicea, que era una zona de aguas termales para beber agua, tenía un acueducto desde Hierápolis, unos 15 kilómetros más o menos, hasta Laodicea, para tomar el agua que venía de Hierápolis. Ahora, Colosenses 4:13 habla de la iglesia de Hierápolis, que estaba en mitad de camino entre Filadelfia y Laodicea. Y a 20 kilómetros de Laodicea, anotad la otra, Colosas. Toda la epístola de Colosas está. Toda la epístola de la Santa Biblia a los colosenses está dedicada a la iglesia de la ciudad de Colosas. Y aquí, en esta área, más abajo de Éfeso, pero cerca, está Mileto, en Hechos capítulo 20, versículo 27, y en 2 Timoteo 4:30, o 4:29, perdón, habla de la iglesia cristiana de Mileto. En otras palabras, esas 7 no son las únicas de la región. Para llegar de la iglesia de Filadelfia a la de Laodicea, ambas mencionadas en la profecía, había que pasar por Hierápolis. Cerquita está la de Colosas, cerquita está la de Mileto. ¿Por qué no se las menciona? La evidencia es bien clara. Porque Apocalipsis es un libro de símbolos y Dios escogió las iglesias que tenían las características necesarias o ciudades para transformarse en un símbolo de lo que quería revelar en ese mensaje escatológico que llega hasta el tiempo del fin. ¿Va quedando claro? ¿Puedo las manos de los que les va quedando claro? Por otro lado, este teólogo católico, con todas las licencias eclesiásticas en la traducción de este Nuevo Testamento, en los comentarios que hace, menciona que ya desde la antigüedad había teólogos cristianos que entendían que esos son 7 etapas de la historia de la Iglesia. Y durante la Edad Media también lo sabía. Hay teólogos de la Edad Media que creían definidamente que eran 7 etapas, 7 períodos de la historia de la Iglesia cristiana.
Por ejemplo, San Alberto Magno. En la Edad Moderna, el santo sacerdote Bartolomé Holzhauser, Immanuel Viciliano Rosel y otros más. Pero no es por ellos, sino por la evidencia interna que da la Sagrada Escritura, que no tengo problemas en entender que la profecía de las 7 iglesias es una predicción de las 7 etapas por las que pasaría la iglesia cristiana a través de los siglos. Ahora, ¿cómo determinar las fechas? En algunos casos hay fechas exactas, pero en otras no tan exactas. ¿Por qué? Bueno, la profecía de los 2300 días, las 70 semanas, dan fechas exactas. Pero eso es como pasar de un día al otro, ¿no es cierto? Hay una etapa de semipenumbra que todavía no es bien de día, tampoco es bien de noche. El amanecer se mezcla un poco y sin embargo sabemos que hay, una fue la noche y otra fue el día. O cuando pasamos de una población a otra, por ahí uno no alcanza a distinguir bien cuando se acabó una, cuando empezó la otra, y sin embargo está bien claro que esta es una población y aquella es otra. También, hablar de cuándo termina en la historia la edad moderna, cuándo la contemporánea, es medio artificial. Pero hablando a grandes rasgos, queda bien claro las características de una época y de la otra. Lo mismo pasa con la definición de estos 7 períodos. Para mí uno de los hechos importantísimos es que la historia coincide con las predicciones de las 7 etapas, lo que me ayuda, de acuerdo a lo que dice Jesucristo en San Juan 14, versículo 29, estas cosas os he dicho antes que sucedan, para que cuando sucedan creáis, me ayuda a entender que esa es realmente la interpretación. Otro detalle, y comenzamos el análisis iglesia por iglesia. Estos detalles porque se me arqueaba el material, no le hagáis caso. Las 7 iglesias son algo así como una filosofía de la historia de la iglesia. No es mera historia, en realidad no es historia, es profecía, es predicción. Es la interpretación de la historia anticipadamente o anticipada proféticamente por Jesús. Es una filosofía de la historia, más que eso todavía, una interpretación de la historia de la iglesia anticipada proféticamente por Jesús. O sea, da los grandes rasgos, pero da la interpretación de esos hechos históricos. Ya no desde la óptica de un historiador que como ser humano calcula, sino de la revelación de Dios que es omnisciente y sabe todas las cosas. ¿Alguna pregunta antes de avanzar? Todo va claro. Avancemos entonces. Comencemos con la primera, Éfeso. Algunos han tratado de encontrar algunos detalles en cuanto a los nombres de las iglesias. Tal vez un detallecito más que puede ayudar a quien todavía no tenía tan claro un detalle. ¿Recordáis lo que dijimos? A San Juan se le dijo que escribiera las cosas que son y las que han de ser después de estas hasta la venida de Jesús. Es interesante que la profecía de los 7 sellos termina con la segunda venida de Cristo. La profecía que tiene que ver, aquí se despegó esto, la profecía que tiene que ver con las 7 trompetas termina con la segunda venida de Cristo. Y como hay un paralelismo indiscutible, uno saca la conclusión de que la profecía de las 7 iglesias, si las otras terminan con la segunda venida de Cristo y observan un paralelismo, necesariamente también tendría que terminar con la venida de Cristo, como un proceso gradual. Comencemos el análisis de la primera. Página 1142. Página 1142, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a tratar de ver cuál es el elogio que se hace a este período. Os diré que en cada período hay un elogio, en cada período también hay un reproche. Salvo la Odisea, nuestra época que para Dios no mereció elogio, y Él sabe por qué. Y tampoco hay reproche para los cristianos de la época de la persecución,
y para los cristianos de la época del amor fraternal. Ya lo vamos a ver. Pero veamos el elogio que se hace a la primera etapa. Es la era de los apóstoles, la era de la pureza, el siglo I. Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 2, Rafael. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos a ir completando. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y paciencia, y después dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es la época de la pureza apostólica, el grupo que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, viviendo con Él 3 años y medio, aprendiendo las sublimes lecciones del reino de Dios, entendiendo la doctrina, etcétera, ve que empiezan a querer infiltrarse en la iglesia pensadores paganos. Y ahí hay lucha con el gnosticismo. Hay lucha también con otras tendencias, además del gnosticismo, que tratan de permear la iglesia, como el docetismo. Y entonces los santos apóstoles empiezan a poner a raya a esos que decían ser apóstoles, pero que estaban queriendo infiltrar doctrinas que no eran puras, cosas que no eran honestas. Y hay una lucha tremenda, no solo lucha por la intransigencia de los judíos que habían rechazado a Jesús, una lucha tremenda frente al paganismo. Había que ir a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y los paganos tenían sus ideas, y vosotros sabéis cómo es difícil abandonar las tradiciones. El cristianismo, no hubo problema en mantener las tradiciones anteriores al cristianismo y también las cristianas conviviendo juntas. Dije, Señor mío, lo que estoy leyendo me va a preocupar, y le voy a decir a los vascos que me escuchan que dejen todo lo que no es cristiano y bíblico y empiecen a hacer todo lo que dice Dios. Pero ese libro escrito por un vasco que compré el otro día acá decía eso y me asustó. Porque digo, no, a mí me parece que no es así. Pero espero que se haya equivocado ese ciudadano. Pero si se llega a ser verdad, vamos a tener que tratar de aprender de esta época donde decidieron poner todo en armonía con la revelación de Dios. Pero ahora viene un asunto importante. Llegó el momento en que los santos apóstoles vieron que se iban muriendo. Mataban a uno, degollaban al otro. ¿Y qué hacer ahora? Decidieron escribir. Y escribieron lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Es el testamento que los apóstoles le dejaron a la iglesia con todo el contenido doctrinal que recibieron de Dios. Un arduo trabajo, pero un trabajo, como el nombre de la iglesia significa, deseable. Un trabajo honesto en favor de los que somos sinceros. Pero hacia el final de ese periodo empieza el desgaste emocional. Léeme en el versículo 4, Rafael, cuál es el problema que aparece. El versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te estás empezando a enfriar. ¿Y qué es otra cosa que dice ahí, Rafael? Además de que has dejado tu primer amor. El versículo 5. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice, tienes que volver a los orígenes del cristianismo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tienes que arrepentirte y hacer otra vez las obras primeras. O sea, volver a los orígenes puros de la doctrina del cristianismo. Aquí tenemos algo importante para aprender de parte del Apocalipsis. Si queremos saber cuál es la doctrina pura, tenemos que ir a los orígenes del cristianismo, coger la Sagrada Escritura, ver el testamento de los santos apóstoles, y lo que ellos escribieron allí tiene que ser norma de nuestra conducta. Porque si no haces eso, arrepentirte y volver a las raíces del cristianismo,
practicar fielmente lo que está en la palabra de Dios. Dice, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y qué querrá decir eso de quitar el candelero de su lugar? Alguien que me lea en el capítulo 1, versículo 20 para encontrar la explicación allí. El capítulo 1, versículo 20. Es voluntario, a ver la mano de alguien que está dispuesto a leérmelo. Allá atrás. Los 7 candeleros son ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Si cada etapa de la iglesia estaba representada por una iglesia y al mismo tiempo representada por un candelero, el candelero es la iglesia. Si dice, si tú no vuelves a las raíces de la doctrina, no vuelves a los orígenes, a hacer las primeras obras, no te arrepientes de haberte apartado de lo que te dije, no vuelves al camino de la Biblia, voy a quitar tu candelero de su lugar. O sea, te voy a sacar de entre las 7 iglesias y vas a dejar de ser la iglesia. Esto para mí es muy serio y solemne, es tremendo. Quiere decir que para Dios, el seguir siendo la verdadera iglesia depende de estar enraizados con la doctrina pura y original. Abandonar la doctrina pura y original nos coloca delante de Dios, frente a la amenaza de Dios, de sacarnos como candeleros, sacarnos como iglesia. Eso, cuando lo entendí hace ya muchos años, me llevó a hacer un pacto conmigo mismo y con Dios, de tener absoluta honestidad intelectual y espiritual en el estudio de la Biblia, para buscar la verdad y solo la verdad, y me guste o no me guste obedecerla porque viene de Dios. ¿Quedó claro el pensamiento? Y os animo a seguir una línea semejante. Vamos ahora a ver qué pasa cuando mueren los apóstoles. Comienza la segunda etapa, es la representada por la iglesia de Esmirna. Es una época de persecución y de martirio, va del 100 al 313. Léeme, Rafael, por favor, a ver qué elogio hay para ese periodo en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza. Materialmente hablando, nunca fue tan pobre el pueblo de Dios como en la época de esas persecuciones. Cuando por profesar la fe cristiana, el imperio romano los destituía de sus derechos, y ellos, perdiendo casas, posesiones, todo, tenían que escaparse, y a causa de la superstición que tenían los romanos, que no les gustaba entrar en contacto con el lugar donde estaban los muertos, ellos sepultaban a sus muertos en túneles subterráneos, en las llamadas catacumbas, y entonces dejaban a sus muertos y no les gustaba ir allí, entonces el ejército no entraba para no profanar el lugar de los muertos, los cristianos iban a esconderse allí, en esos cementerios subterráneos. Porque cuando visité las catacumbas en Roma hace unos años, me dio pena ver que algunos cristianos entraban allí como turistas nomás, con la cámara fotográfica colgada y conversando, y todo muy lindo, ¿no es cierto? Para mí había mucha historia de fe cristiana allí. Y cuando yo veía esos nichos llenos de huesos, y entre medio de los nichos cada tanto alguna pintura que expresaba la realidad de la presencia cristiana en esa época, y conociendo la historia de aquel tiempo, en esos túneles insalubres, pensar que nuestros hermanos en la fe, nuestros antepasados, los cristianos de aquel tiempo, para poder creer en Cristo y salvar la vida, como el animalito que se esconde en una cueva, tenían que meterse en esas catacumbas. Y con la luz de alguna vela o de algún candil, tratar de leer las Escrituras, y cómo les habrá llenado el alma la promesa de Cristo, caminando en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia a través de los tiempos, y decir: yo conozco tus obras y tu tribulación
y tu pobreza. Pero tú eres rico, materialmente pobre, metido en tribulación, pero nunca fue tan rica espiritualmente hablando la iglesia como en la época de las persecuciones y de las catacumbas, cuando exteriorizaron una fe tal que los llevó a vivir de cualquier manera y a morir como mártires también. Para este periodo de Esmirna, que viene de una goma aromática que al oprimirla exhala un aroma muy agradable, me da la impresión como que el Señor estaba queriendo buscar esa ciudad con ese símbolo. Los oprimieron y apretaron en las persecuciones, y las apreturas y tribulaciones de la persecución hicieron que se exhalara de la conducta de ellos el aroma agradable de una vivencia cristiana profunda, de una riqueza interior que ojalá tuviésemos hoy. Para un periodo así, pobreza material por Cristo, persecuciones y la entrega de la vida en el altar del sacrificio, Jesús no tiene reproche. Los otros periodos lo tienen, pero para ellos no hay reproche. Ojalá que se impregnara un poco de ese aroma de Esmirna en nuestras vivencias cristianas. Vamos al tercer periodo, Pérgamo. Este es un periodo triste, es la era de los compromisos. Pérgamo es la época cuando Satanás usa de mucha astucia. No consiguió embaucar doctrinalmente a los apóstoles, y para mejor ellos escriben su testamento doctrinal y ya está escrito. Entonces ahí el diablo la perdió. El que es sincero y quiere saber la verdad, estudia la Biblia de corazón y ya tiene la doctrina. Esa batalla, y el diablo dice, la perdí. Entonces trata de exterminar a la iglesia, que no haya más cristianos, borrarlos de la superficie de la tierra con las persecuciones. Se gasta del 100 al 313 en esas y no lo consigue. Entonces el diablo dice, estoy perdiendo esta batalla también. Y usó de una artimaña con la que menguó la vida de la iglesia y casi ganó la batalla él. En el año 313, Constantino les da libertad a los cristianos. Firma en la ciudad de Milán el edicto conocido como el edicto de tolerancia, o también conocido como el edicto de Milán, a través del cual le da a los cristianos el derecho legal de subsistencia como grupo religioso, el derecho a vivir de acuerdo a sus convicciones, y hasta él dice convertirse, y construye las más lindas catedrales o basílicas que la fe cristiana tiene en Europa y en Medio Oriente. La catedral de San Juan de Letrán, donde, no sé si tú estuviste ahí. ¿Cuántos estuvieron en Roma? Puedo ver las manos. Los que estuviste recordaréis que hay un bautisterio de 7,5 metros de diámetro, una piscina, porque en ese tiempo todavía se respetaba el bautismo bíblico de bautizar por inmersión. Sí, y Constantino lo construyó para bautizarse él, pero postergó el bautismo hasta la hora de la muerte, porque siguió siendo pontífice máximo del paganismo hasta la hora de su muerte. Cuando vosotros vais a Medio Oriente, la iglesia del Santo Sepulcro, o en Constantinopla, el bautisterio, el edificio de bautisterio más grande que se construyó, el de Constantinopla, la antigua Bizancio, que ahora los árabes lo tienen como mezquita, le agregaron 4 minaretes, pero fue construido como bautisterio por Constantino. La iglesia de la Natividad en Belén, la del Santo Sepulcro y tantas otras, construidas por Constantino como compensación de lo que el imperio había hecho contra la iglesia cristiana. Pero a cambio de eso, Constantino metió la mano en la iglesia y así como dijo ser converso, aunque postergó el bautismo hasta la hora de la muerte, nunca me causó muy buena impresión el que posterga su bautismo, porque si te convertiste y eres cristiano, pues bautízate y haz como Dios manda. El que posterga es como el que lleva ya 28 años de novio y le dice, yo te quiero de todo corazón, querida, pero qué apuro para casarse.
siempre tiene mal olor y uno le desconfía la sinceridad. Ustedes se ríen. Una prima que estuvo 14 años de novio. Y una profesora que el novio venía a esperarla cada tanto en la puerta, 21 años de novio. Después yo salí de ahí, no sé cuánto más habrán seguido. Pero dejemos a esos pobres. Decía que Constantino dijo hacerse cristiano, pero postergó la realidad de su acristianamiento, de su bautismo, hasta la hora de la muerte. Y por las dudas, cuando se estaba por morir, por las dudas pidió que lo bautice, ¿no? Pero vosotros veréis en los museos las monedas acuñadas con su esfinge, donde dice que él era sumo pontífice de la religión del paganismo, haciendo adorar al Señor Dios del Sol. Y notad lo que dice aquí en cuanto a la iglesia de ese periodo. En el capítulo 2 de Apocalipsis vamos a ver qué elogio hay allí, en el capítulo 2, versículo 13. Versículo 13, me lo lees, Rafael. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Sigue leyendo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Había persecución. 2 veces donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Y a mí me despertó curiosidad, ¿por qué de Pérgamo dice el trono de Satanás, donde mora Satanás? Vamos a ver unas diapositivas justamente de las ruinas de Pérgamo, que son muy, muy ilustrativas. Pérgamo llegó a ser centro del culto pagano en sus días. Fue una ciudad muy opulenta, muy poderosa, pero al mismo tiempo tiene bastante que ver con el símbolo. Aquí tenemos la actual Pérgamo y allá, en la base, en los pies del monte, se encuentra lo que había sido, mejor dicho, había estado el templo. El templo a Zeus fue construido en el siglo IV antes de Cristo, pero Justiniano, un emperador romano de origen cristiano, lo transformó en templo cristiano en el siglo VI después de Cristo. Hoy hay ruinas nada más. Subiendo allí en la parte de la ladera y cavado en la misma montaña, hay un gran anfiteatro que daba cabida a por lo menos 15.000 espectadores, que para la época era un señor anfiteatro. Pero lo más significativo para nosotros era que en este sector estaba el templo a Zeus. El templo a Zeus tenía un enorme altar que fue trasladado por los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial al Berlín. Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial se partieron en dos, yo se estoy tapando, ¿no es cierto? A ver, alcanzadme un asiento, porque si no se va a caer esto. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial Berlín se dividió en dos, creí que había traído más diapositivas de eso, pero me las dejé en Sudamérica. En la parte oriental de Berlín, la parte comunista, quedó el famoso Museo de Pérgamo. Cuando estuve en Europa en 1975 no pude llegar ahí, en el 86 en cambio sí. Me fui hasta Berlín y fui a ver, está en mal estado de conservación general el museo, pero tiene cosas dignas de ver. Cuando vais por allá, tratad de visitarlo. Dentro del museo se lo llama Museo de Pérgamo porque la parte fundamental está dedicada justamente a esa ciudad. Está el enorme altar que tenían levantado para el culto al paganismo, para el culto a Zeus. Aquí tenemos una parte, todas esas escalinatas forman parte del altar para llegar a la parte de arriba. Con lente zoom, gran angular, aquí se pudo tomar una visión completa. Es enorme, enorme el altar. Llenaría prácticamente toda esta sala, un poco más angosta, pero el ancho así lo da. Era el centro del culto del paganismo de la época. Por eso es que Dios toma como símbolo de la época a Pérgamo y dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Es un símbolo de culto de paganismo, la intromisión o la entrada del paganismo en el cristianismo, y lo veremos un poquitito más todavía.
Y entonces dice, hay algunos de vosotros que han muerto, van a morir mártires por no negar mi fe en ese lugar. Hubo persecuciones. ¿Por qué? Porque cuando Constantino comenzó a meter la mano en las cosas de la cristiandad, algunos de los más sinceros quisieron poner el grito en el cielo, pero la mayoría dijo, pero este hombre nos devolvió las libertades, vamos a acompañarlo y no tomar tan a la tremenda. Pero Jesús había dicho que debemos dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Debe quedar dividido el ámbito de la política y el de la religión. Los políticos gobiernan las cosas de la tierra y la religión tiene que ver con los que vivimos en la tierra pero nos preparamos para el cielo. Y Constantino metió como gobernante la mano en política, en religión. Convocó el primer concilio cristiano en el año 321 en la ciudad de Nicea, y él manejó un poco de las cosas de allí. Lo más triste fue que un poquito antes, el 7 de marzo del año 321, dio el primer decreto obligando a respetar como día de descanso el día que los paganos dedicaban a adorar al Señor Dios el Sol. Por eso el texto de ese decreto dice que todos los jueces, magistrados, agricultores, etcétera, tenían que descansar en el día del venerable Dios el Sol, de donde se deriva la palabra domingo, el decreto dominical más antiguo. Pero quiero que me acompañéis en la lectura allí del versículo número 14 al 16. A ver, Rafael. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Resulta que Balaam fue un profeta que llevó a la corrupción al pueblo. Esa mezcla entre cristianismo y paganismo aparece simbolizada allí con una corrupción del pueblo como la había hecho Balaam. Balaam aparece como símbolo. Sigue leyendo. Dice que retienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El Señor se pone severo. Esa entrada de paganismo en la iglesia es ajeno al plan de Dios. Claro, con la conversión aparente del emperador, la iglesia se hizo popular. Y esa popularidad la hizo libre desde un punto de vista, pero más o menos como la libertad de algunos jóvenes que usan la libertad no como los padres saben que corresponde, ¿no? ¿Va quedando claro hasta aquí el tema? ¿Puedo ver las manos de los que les va quedando claro? Vamos a avanzar un poquitito más, porque queremos entrar ahora a Tiatira, la era de apostasía. Podéis agregarle, es la era de Jezabel. Ahí se usa Jezabel como símbolo. En el capítulo 2, notad lo que dice en el versículo número 19. Yo conozco tus obras. Hay un elogio. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. ¿Y por qué habla de paciencia acá? Y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora viene el reproche. El versículo 20. Que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Podemos completar allí entonces, conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y el reproche, que toleras a esa mujer, Jezabel. ¿¿Jezabel quién es? Bueno, Jezabel para los días de Apocalipsis hacía tiempo que había muerto, pero Jezabel era la hija de un rey sidonio, pagano, que se casó con Acab, el rey de Israel. En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios como la iglesia es el pueblo de Dios en el Nuevo. En otras palabras, Acab era representante del pueblo de Dios, más Israel en el Antiguo Testamento era un estado teocrático, o sea, era la cabeza del pueblo de Dios. La cabeza del pueblo de Dios casándose con la hija de la cabeza de un reino pagano. Aquí Jezabel es usada ahora como símbolo.
Y como sabemos cuál fue la conducta de Jezabel, el símbolo horroriza, pero queda claro. Jesús está diciéndole a un grupito de gente sincera: yo elogio tu paciencia porque te sientes incómodo y no aguantas un proceso triste que está ocurriendo en ese periodo. La entrada de Jezabel. Jezabel fue una mujer pagana que se une con el rey del pueblo de Dios, pero no fue patriarcado eso, sino matriarcado, porque la niña esta Jezabel fue la que gobernó. Y llevó al pueblo de Dios a adorar a los ídolos paganos. O sea, una unión de el casamiento, el símbolo es claro, casamiento de cristianismo con paganismo, en desmedro del cristianismo y con una supremacía de la filosofía pagana sobre la cristiana, al punto de producir una corrupción paganizando al cristianismo. Ese es el símbolo. No sé si va quedando claro. Puedo hablar de los que le va quedando claro. Y eso ocurre desde el siglo VI al XVI. Me acuerdo que hace unos meses estaba dando este seminario en Córdoba, en el Centro Geográfico de Argentina, la Córdoba de Argentina. Una ciudad culta, tiene 140.000 estudiantes universitarios. La ciudad tiene 1 millón de habitantes solamente, pero hay 140.000 estudiantes universitarios. Es probablemente la ciudad de más tradición cultural de mi tierra. Y tenía una abogada, una luz intelectual, y con una pasión por la historia espectacular, educada en colegio religioso. Y cuando estaba llegando a eso, hizo y lanzó la exclamación y dice: pero esa es la Edad Media. Quiere decir que ahí Apocalipsis está hablando de la época. Se quedó un poco callada, como asustada consigo misma, y de pronto dice: pero es la época cuando, digamos, la Iglesia sistematiza en base a la filosofía su cuerpo doctrinal. ¿Usted quiere decir que ahí está hablando del periodo cuando la Iglesia echa mano del aristotelismo y con todo el principio de síntesis aristotélica y echando mano de todos los principios filosóficos del aristotelismo, digamos Tomás de Aquino, sistematiza toda la doctrina cristiana en base a la filosofía aristotélica? ¿Es eso lo que usted está diciendo? Le dije: perdón, doctora, realmente ocurrió históricamente eso, ¿verdad? Y dice: sí. Y le digo: ¿y el aristotelismo qué fuente tenía? Pagana. Y el cristianismo tiene una fuente diferente. Entonces, usted me está diciendo que en esa época la Iglesia tiene un casamiento entre cristianismo y filosofía. Y el aristotelismo, filosofía pagana, sirve de base filosófica para sintetizar y para sistematizar la doctrina cristiana. Sí, eso pasó. Pues eso estaba predicho que iba a pasar. Solamente que Jesús dice: no, eso no debe ser. Va a pasar, pero mal hecho. Mal hecho. Así como el casamiento entre Acab y Jezabel corrompió al pueblo del Antiguo Testamento, este casamiento entre cristianismo y filosofía pagana va a tener un efecto nefasto, negativo. Y como estaba predicho, para mí es muy serio el asunto y tiene fuerza. Leo otra vez ahí capítulo número 2, el versículo que habíamos dicho recién, versículo 19 en adelante. Yo conozco tus obras y amor y servicio y tu paciencia y tus obras, que son tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente,
y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Es notable la descripción que hace aquí, tremenda. ¿Va quedando claro? Puede ver las manos de los que les va quedando claro. Mi hijo es profesor de filosofía y de pedagogía. Y él está fascinado con la filosofía. Está haciendo ahora en la Universidad Católica de El Salvador, en Buenos Aires, su doctorado en filosofía. Es fascinante la filosofía. Y acá dice, esa fascinación que va a ejercer esa filosofía, esa Jezabel, filosofía pagana, te va a destruir, te va a hacer daño. Y entiendo esa fascinación, dice el Señor, por eso estoy dando tiempo para que te arrepientas. Pero como no te quieres arrepentir, voy a tener que actuar, dice Dios. Y todavía queda dando vuelta en mis oídos eso, si no quitaré tu candelero de su lugar, ¿no? Problema muy delicado y serio, ya dicho, desde el vamos, a la primera iglesia. Hay que volver a las raíces, a la Biblia, las fuentes del cristianismo, las fuentes doctrinales. Aunque nos cueste el sacrificio de los mártires de Esmirna, de la época de las catacumbas. Pero no todos se habrían echado a perder. En la pregunta 6, ¿qué palabras indican que todavía quedaba un pequeño remanente fiel? Apocalipsis 2:24, profesor Calón. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A los que están en Tiatira dice, a cuantos no tienen esa doctrina. O sea, no todos iban a aceptarla, iba a quedar un remanente, permitidme usar esa expresión, o sea, un pequeño grupo que queda fiel. Esos eran los que al principio le decía, yo elogio y admiro, dice Dios, vuestra paciencia, porque la cosa está mal. Y cuando se habla de filosofía, las profundidades del pensamiento de este y del pensamiento del otro, y acá dice, cuidado, profundidades de Satanás también, Y aquí hay un grupo que no iba a aceptar la invasión filosófica de la iglesia, iba a decir, en doctrina es Biblia y se acabó. La Biblia es palabra de Dios y punto. Y a esos que no aceptaron la invasión de esa profundidad conceptual y filosófica que Dios dice que viene de Satanás, porque es del paganismo, Dios dice, bueno, con vosotros estoy. Un hilito de oro queda allí en medio de la oscuridad. Vamos a avanzar rápido porque quiero terminar a la hora y me quedan 4 minutos nomás. La pregunta 7, Sardis, era de la Reforma. Si me lee Rafael, a ver, hay un reproche para la época de la Reforma, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Vamos a completar, tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, aquí tengo que sintetizar. Había empezado lindo un volver a la palabra de Dios, pero muertos los reformadores se empezaron a echar atrás y a echar a perder muchos de los seguidores. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Empezaste bien, pero te me echaste a perder. O sea, empezaste a hacer lo mismo que los otros. Sin embargo, también en esa época queda un pequeño remanente fiel. Versículo 4, la primera parte. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A mí me hace bien ver que a pesar de que se echó a perder y que se echan a perder otros, etcétera, hay un grupito que sigue fiel. Y ese grupito que sigue fiel me inspira para tratar de ser fiel, no importa si los otros lo son. Ser fiel significa, aunque ningún otro sea fiel, yo voy a hacerlo. Porque si yo soy fiel porque lo son los demás, la virtud está en los otros. Yo como hombre masa voy con la corriente, pero cuando dé vuelta a la corriente me da vuelta también. Ser fiel significa ser fiel aunque no haya ni uno solo que sea fiel. Eso es ser fiel. Vamos rápido a Filadelfia. Era del reavivamiento. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Es el periodo que va después de la Reforma. Allí hay una declaración interesante. Filadelfia no tiene reproche de parte de Dios. Y hay una cosa bonita, capítulo 3, versículo 8, Rafael. Yo conozco tus obras, y aquí
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Históricamente es el momento cuando comienzan las grandes sociedades bíblicas internacionales y que en poquitos años inundaron el mundo de ejemplares de la Sagrada Escritura. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Para ese momento en que revive el entusiasmo por la palabra de Dios y se sacude el mundo con la Escritura, Dios no tiene reproche. Pero llega nuestra época, la Odisea. Y para la Odisea no hay elogio. Para la Odisea, la época presente, no hay elogio. ¿Por qué será? ¿Notasteis que las iglesias cristianas prácticamente son todas de otros siglos? Y cuando la población mundial era tal vez una décima parte que ahora, tenían tantas iglesias como ahora y estaban llenas. Ahora están llenos los bares, tenemos más de un canal de televisión, lindo para quedar en casa, por ahí vemos el oficio religioso por la televisión, y las iglesias no están tan llenas, y muchos van a la iglesia solo por compromiso social, otros van por fe sincera, y somos cristianos, como decía el que escribió ese libro de Tradiciones Vascas, que creemos la fe cristiana, pero no tenemos problema en mantener otras cosas que no sean tan cristianas. Y si no, ¿por qué aparece el horóscopo de sábado a sábado allí en el diario? Si el horóscopo tiene que ver con pensamientos de los paganos de Babilonia del pasado. ¿Qué tiene de cristiano el horóscopo? ¿Y por qué vamos a los conciertos rock? Anoche no sé dónde está el joven que me preguntó la pregunta cuando estábamos hablando del rock. ¿No está esta noche? No lo veo. Allá. ¿Leíste en el diario de hoy? Búscate en el Correo Español de hoy el reportaje que hicieron a Los Ángeles del Diablo, conjunto rock español. Bonito nombre, Los Ángeles del Diablo. Ah, no, del infierno, Los Ángeles del Infierno. Y cómo habla de conjuntos que hacen pacto con el diablo. Pero nos llamamos cristianos y vamos, aunque aparezcan con el nombre de los ángeles del infierno y aunque hablen de que hay quienes hacen pacto con el diablo, pero vamos igual. O sea, es un cristianismo un poco... No será el vuestro, será el de los que no vinieron acá. No estoy diciendo que sois vosotros. Pero es un cristianismo que algo tiene que corregir, o estoy equivocado. ¿Cuántos creen que realmente algo tenemos que corregir? ¿Puedo ver las manos? Claro que sí. Tenemos que corregir. ¿Y queréis saber qué es lo que opina Dios de nuestra época? No os voy a preguntar, pero lo voy a leer para ser yo el que lo lea, para que no os enojéis con Rafael. Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea era una zona de aguas termales. Era una ciudad muy rica, comercialmente opulenta, tenía también un alto nivel cultural y se creían los mejores del mundo en cultura. No sé si conocéis algún otro lugar en esta época que sea así. Si lo conocéis, comparadlo, y si no, imaginad. Pero la Odisea se creía el sumum en todo. Y dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. La palabra amén quiere decir así sea, pero también quiere decir verdadero. He aquí el amén, o sea, el verdadero y que tiene la última palabra, el Señor. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En Argentina hay una frase que dice ni chicha ni limonada. Acá también. Bueno, eran cristianos así, ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada. Ojalá fueses frío o caliente, exclama el Señor.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Probasteis de beber agua tibia? Los médicos a veces recomiendan como vomitivo, cuando alguien tiene que vomitar, beber 1 litro o 2 de agua tibia. Os aseguro que no alcanza para beber los 2 litros, pero que viene unas náuseas y todo lo demás que no voy a describir porque mi mujer me tiene prohibido que haga esas descripciones en público, pero que son reales, imaginadlas ya que ella no me lo deja decir. Dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. No vamos a negar que la cristiandad puede exhibir la riqueza de sus iglesias del pasado, monumentos arquitectónicos, por todas partes. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Para qué estudiar la Biblia, digamos, ¿no? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Todo esto tiene su simbolismo, pero el de ahora ya no me da para explicarlo. Y vestiduras blancas, o sea, la justicia de Cristo, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. El Espíritu Santo tiene que limpiar nuestros ojos para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En otras palabras, eso de que había que volver a las raíces del pasado, volver a los orígenes del cristianismo, al testamento doctrinal de los apóstoles, la Santa Biblia, para que no sea quitado nuestro candelero de su lugar, debe ocurrir otra vez. Y el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús queriendo entrar al corazón del cristiano en esta época, cuando no estamos bien, en esta época de secularismo, cuando tenemos un cristianismo más nominal que otra cosa, pero queriendo entrar en la intimidad del alma, golpeando a la puerta del corazón. Y vosotros sabéis que se invita a cenar solo al que es de mucha confianza, y en la antigüedad más todavía. Cuando no había iluminación en la calle, abrir la puerta en la hora de la cena en la noche a alguien, en esa oscuridad era porque se reconocía la voz y era un íntimo de confianza. En otras palabras, el símbolo apocalíptico me dice aquí que Jesús quiere tener una relación íntima con nosotros. Es en esta época de la Odisea, cuando hay tanto que cambiar y que corregir, que Jesús dice, yo estoy golpeando a las fibras más profundas de tus emociones, llamando a la puerta del alma para entrar y tener una vivencia estrecha y personal. ¿Recordáis a Lope de Vega cuando habla de cuántas veces el Señor llamó a la puerta del alma, ¿no es cierto? Y tantas veces dice que no lo abríamos, y tanto llamar, y un día quisimos abrir, pero ya se había ido. Hay que abrir antes que sea tarde. ¿Eso es mensaje para la Odisea también? No solo nos describe, también dice el Señor, hay esperanza si te arrepientes. Y yo quiero entrar para limpiar toda la suciedad interior, y en lugar de ese aspecto que es incómodo y hasta ofensivo a las emociones, yo quiero purificar tu corazón, vestirte de ropa blanca, mi justicia, darte el oro del amor y de las verdades cristianas. Yo quiero hacerte una transformación interior para que seas una nueva criatura. Y termina el mensaje, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué os parece si terminamos con una oración para pedirle a Dios que eso que Él quiere hacer se verifique en nosotros? ¿Todos de acuerdo? Vamos a orar. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el mensaje que tú tienes, un mensaje que nos revela en primer lugar que tú sabes todas las cosas, pero en segundo lugar que a pesar de eso nos amas.
Y cuando vemos que en esta época de una religión tibia, cuando las iglesias van quedando vacías, y cuando parece como que el diablo ganase la batalla, con más adeptos para sus cosas que las que tú tienes para la religión, nos hace bien ver que insistes en llamar a nuestro corazón. Y queremos decirte que aunque todos los demás te negaren, nosotros queremos abrirte el alma no con la suficiencia de decir yo puedo, sino con la necesidad de aquel que busca médico para ser curado de su dolencia. Por eso te pedimos, oh Señor, que entres al corazón, que limpies y purifiques nuestro ámbito interno, para que podamos agradarte como tú mereces. En el nombre santo de Jesús. Amén. Un detalle antes de irnos. Mañana no tendremos programa. Todos los jueves estará libre. Me quedan solo 3 semanas para irme. Esos 3 jueves próximos no habrá sesión. El viernes, 15 minutos antes, empieza la película de la vida de Jesús. Y dura media hora el episodio. Y entonces, terminado el episodio, a las 8:15, 8 menos cuarto empieza la película, vamos a seguir con Apocalipsis y os aseguro que lo más interesante es lo que viene por delante. Buenas noches.